Hola, esperamos que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a nuestro segundo video en Ecos en la Literatura. Hoy hablaremos sobre el libro El tren de las revolucionarias, donde encontramos autores como Flor Cecilia Reyes, Marco Aurelio Chávez Maya y Enrique Villeda. También conoceremos un poco sobre su estilo de escritura y la importancia de la música en sus cuentos. Los cuentos que aparecen en este libro nos hablan sobre mujeres importantes para la Revolución Mexicana. Uno de los cuentos que se encuentra en este libro es La Rielera, de Marco Aurelio Chávez Maya, escritor mexiquense. El personaje de la rielera o las rieleras eran conocidas en la Revolución por ser estas mujeres que seguían a sus hombres o a sus hijos. Normalmente eran de escasos recursos y eran de campo, a lo cual normalmente lo que aportaban a la revolución era el cuidado de estos hombres, hacerles la comida con lo que había en esa época y estarlos siguiendo, o sea, realmente seguirlos. Y también pues sufrían bastantes carencias de hambre y todas estas cuestiones que la revolución trajo. Relaciona el personaje en el cuento, la rielera, que realmente se llama Guadalupe, nació como tal en las vías del tren. ¿Por qué? Porque su papá era un ferrocarrilero, entonces también es la misma causa por la cual el papá muere, ¿no? Y entonces la mamá le dice que no se case con un hombre que trabaje en ciertas profesiones, puesto que siempre su vida va a estar en riesgo. Ella al final pues no le hace caso y años después se enamora de un hombre que se llama Juan. Aquel hombre era soldado, entonces ella lo veía constantemente, puesto que ella vendía frutas en las vías del tren. Se enamoran y todo, se terminan casando y años más tarde llega como tal la revolución. Él se tiene que ir, ella le ruega que regrese a salvo. Después regresa Juan, años más tarde, regresa con vida y todo. Entonces Guadalupe, o la rielera, le pide que la lleve con ella, pero él realmente se niega, puesto que ha visto cómo otras mujeres sufren de hambre. Entonces aquí pues tiene bastante relación con la historia real de cómo se vivió la Revolución Mexicana en relación a las mujeres. Entonces él no quería que sufriera de hambre, que estuviera moliendo constantemente maíz o que tuviera que cuidar hijos ajenos. Entonces ella pues sí se decepciona, pero pues le vuelve a pedir, ¿no?, que regrese otra vez con vida y así. Entonces en la tercera vez pues ya necesitarías leer el cuento, puesto que ahí se menciona si sí se va al final del cabo la rielera con su Juan o si se queda. Igual hay que mencionar que el nombre de Juan antes se usaba mucho porque a estos soldados en relación al ejército zapatista eran conocidos como Juanes, entonces tiene bastante vinculación con la historia los nombres, igual que hace alusión a la canción de la rielera, que va a una estrofa muy particular que todo el mundo conoce, bueno, que todos los mexicanos conocemos, que es: yo soy rielera y tengo a mi Juan, él es mi vida y yo soy su querer. Lo que me gustó del cuento fue el uso de la canción de la rielera, puesto que nos hace una vinculación, ya sea que nosotros tengamos como un pequeño contexto en relación a la canción, no sabemos de qué trata. Creo que hace esta vinculación con la literatura, a lo cual se nos hace más familiar. Igual la historia del amor, o sea, que nos presentan a estas mujeres del por qué seguían a tales hombres o a sus hijos. Y igual describe muy bien las circunstancias en cómo se ve la revolución de una manera un poco externa, o sea, lo que muchas parejas vivieron en ese entonces para no separarse, o que en algún momento la mujer se tenía que quedar y el hombre se tenía que ir, y en la incertidumbre de saber cómo se encontraba durante este proceso. En relación al escritor Marco Aurelio Chávez Maya, a mí en especial me gusta mucho su escritura o su literatura. Él es pues escritor en esencia de poesía, auténticamente. En poesía lo conozco más por la creación del Elogio de la Garañana. Igual existen otros cuentos. Por ejemplo, tiene un libro que se llama La camisa negra. En este se recopilan una variedad de cuentos.
algunos largos, algunos otros cortos, pero va desde el amor hasta el erotismo, hasta temas muy simples, pero que los aborda en su escritura muy bien. Otra de sus obras es Letras sencillas de amor y desamor, y otra recopilación, más bien cuentos, son Los amorosos. Estos libros algunos sí los puedes encontrar en digital en el FOEM. Por ejemplo, El elogio de la garayona se encuentra en una publicación de la revista Colmena, y La camisa negra la encuentras en el FOEM. Otro cuento es Mi Valentina, de Enrique Villada. Recordemos que el personaje histórico Valentina fue una revolucionaria mexicana que luchó en la armada fingiendo ser hombre, por lo que esta también fue como parte de inspiración para la creación del corrido revolucionario Valentina. En el cuento se narra la historia de una niña que está platicando con su abuela, la cual le habla sobre la famosa Valentina. En este caso, la abuela se convierte en una mujer revolucionaria y habla sobre las situaciones que se vivían en la revolución, como el hambre o las personas fusiladas. Que de hecho de aquí parte la explicación sobre el dicho "se te va a aparecer el muerto". Bueno, porque se hace mención de que después de la revolución se encontraron cadáveres de los revolucionarios, ¿no? Y también el cómo las personas guardaban oro en las paredes de las casas de adobe. El escritor Enrique Villada escribe tanto poesía como narrativa, y algunas de sus obras y colaboraciones son Libro de Horas, Antología Personal, que fue publicado por el FOEM. También Camina el verso, Senderos de silencio, que es una recopilación de poemas, y 100 poetas del mundo, Encuentro internacional de poetas, que es una antología de poemas. Por último, tenemos el aporte de la escritora Flor Cecilia Reyes con el cuento La Chona de Tequerra. Para empezar, el personaje yo no lo conocía, pero como lo menciona la historia, no había registros de este personaje hasta muchos años después. Lo único que se sabía era el nombre por algunos corridos revolucionarios que hablaban de este personaje, y es muy interesante ya que la consideran como una de las principales mujeres de la época revolucionaria en tener este aspecto feminista. Y te preguntarás por qué feminista. Bueno, en su vida fue una mujer de campo a la cual estuvo trabajando para hacendados. Unos de ellos eran del ejército de Villa. Entonces un comandante quiso abusar de ella, pero ella no se dejó, entonces lo termina matando. Y ya cuando llega a la cárcel, pues la honran por tener cierto valor de matarlo. Y después se une al ejército zapatista. En el cuento, Flor Cecilia Reyes inicia la narración de una manera un poco poética, puesto que la narración es en primera persona, es decir, nos cuenta la historia la Chona, para hacer más fácil la pronunciación, la Chona, y describe como su nacimiento un poco catastrófico o triste. Entonces se supone que nace, cuando ella es niña, fallece tanto su mamá, su papá y su hermano por inicios de la Revolución Mexicana. Entonces ella, tal situación, pues recuerda cómo los mataron. Ella se queda muda y termina cuidándola a su abuela. Su abuela siempre le recuerda que tiene que ser una mujer de bien, tiene que servirle al hombre y todas estas cuestiones. Y se preocupaba mucho la abuela por el qué le iba a pasar a esta niña en ese entonces, o señorita. Y entonces la manda a trabajar a una hacienda. En esta hacienda está a cargo del ejército villista. Y pues pasan años, y ya teniendo como 12, 13 años, uno de los hombres de ahí trata de pues abusar de ella. Ella no se deja y se da cuenta que está muy borracho, entonces le pone un lazo
y pues él no hace como que de quitarse o de dudar de ella, puesto que decía es una mujer y no me va a hacer nada. Entonces ella lo enreda del pie del caballo y nada más le pega al caballo y sale corriendo, entonces al final pues termina muriéndose. Y después todas las personas se enteraron que fue ella y la metieron a la cárcel. Ya dentro de la cárcel, pues todos, que normalmente eran del ejército zapatista, pues le aplauden por tal acción. Entonces le crean canciones a esta mujer por su belleza, bueno, señorita, por su belleza y por su valentía. Años más tarde ya llega el ejército zapatista, donde sacan a estas personas y ella se une a este ejército y termina pues siendo una representante de las mujeres de la revolución. Pero lo interesante es cómo se une, sino cómo tiene este contacto con Zapata. Otro de los aspectos que me llamó bastante la atención es el lenguaje coloquial que emplea Flor Cecilia Reyes en el cuento, pues es un español antiguo pero coloquial. Es decir, se usan expresiones que ahorita tal vez las vemos mal, pero que en ese tiempo eran muy usadas, como ancina, o estos como palabras que ya no se dicen tanto. Y al final de la historia o de la narración de La Chona cambia bastante, o sea, su lenguaje es más un español más actual, ya no utiliza estas expresiones que se le puede interpretar como de las personas de campo, por así decirlo. Entonces es muy interesante este uso del lenguaje coloquial. También otra de las cosas que me llamó la atención es que realmente la historia de esta mujer se sale del estereotipo de la mujer revolucionaria, como otras historias que se encuentran, pero aquí ya hace como acciones, no tanto de seguir a un hombre, no tanto de mentir por entrar al ejército o estas cuestiones, sino ella siendo auténtica para entrar o defender, o sea, realmente ella nunca pensó, pero de cierta manera su vida la marcó para llegar a ese entonces, ¿no? Y creo que también nos demuestra como los valores de aquella época, el orgullo, el honrar a tu familia, en ser una mujer educada, que al final no se cumple este estereotipo con este personaje de La Chona. Entonces me es muy interesante como ya es más adecuado a la época. Entonces es de mis favoritos en esta recopilación de cuentos hacia las mujeres. Al igual creo que el cuento me recuerda bastante al tipo de narración de Juan Rulfo. O sea, no está forzado el lenguaje, o sea, es como si el mismo personaje estuviera platicándote cómo fue su vida. Entonces creo que lo hace más cercano al lector. Eso es lo que me pareció muy bien, el uso del lenguaje que empleó Flor Cecilia Reyes. Y sí, lo destaco mucho porque creo que es el toque que le da a este cuento. En conclusión, el libro El tren de las revolucionarias y la participación de escritores que ya hemos mencionado, pues nutren la narrativa de diversas historias sobre mujeres importantes en la Revolución Mexicana. Además, de manera sencilla nos muestran la pertenencia cultural de este México revolucionario. Y también cómo la literatura nos puede acercar a acontecimientos históricos de una manera informativa, poética, creativa y en cierto punto emotiva. Gracias por ver nuestro video. Déjanos en los comentarios qué te pareció y si te gustaría saber más sobre los escritores mexiquenses.